Balian de Ibelin, también conocido como Barisan el Joven, fue un noble cruzado del reino de Jerusalén que vivió en el siglo XII. Fue señor de Ibelin entre los años 1170 al año 1193. Como líder de la defensa de la ciudad durante el asedio de Jerusalén en el año 1187, rindió Jerusalén a Saladino el 2 de octubre del año 1187. Balian era hijo menor de Barisan de Ibelin, hermano de Hugo y Balduino. Su padre, caballero del condado de Jaffa, había sido recompensado con el señorío de Ibelin tras la revuelta de Hugo II. Barisan se casó con Elvis de Ramla, heredera del rico señorío de Ramla. El nombre de Balian también era Barisan, pero parece que adoptó el nombre francés antiguo de Balian. A veces se le conoce como Balian el Joven o Balian II, cuando también se hace referencia a su padre como Balian. También se le llama Balian de Ramla o Balian de Nablus. En latín, su nombre aparece como Balian, Barisan, Barisanus, Balianus y Balisanus. Las fuentes árabes lo llaman Balian ibn Barzán, que traduce Balian, hijo de Barzán. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, pero era mayor de edad en el año 1158, cuando aparece por primera vez en los estatutos, tras haber sido descrito como menor de edad en el año 1156. Tras la muerte del hermano mayor de Balian, hacia el año 1169, el castillo de Ibelin pasó al siguiente hermano, de nombre Balduino. Este prefirió seguir siendo señor de Ramla y se lo cedió a Balian. Balian poseía Ibelin como vasallo de su hermano e indirectamente como vasallo de retaguardia del rey, de quien Balduino poseía Ramla. Balduino también apoyó a Raimundo III de Trípoli frente a Miles de Plancy como regente del rey Balduino IV en el año 1174, y en el año 1177 los hermanos estuvieron presentes en la batalla de Montsigart, liderando victoriosamente la vanguardia contra el punto más fuerte de la línea musulmana. Ese año, Balian también se casó con María Comnena, viuda del rey Amalarico I, convirtiéndose en padrastro de la hija menor de Amalarico, Isabel. Recibió el señorío de Naplusa, que había sido un regalo de dote a María tras su matrimonio con Amalarico. Para el año 1179, Balduino de Ramla fue capturado por Saladino tras la batalla del Vado de Jacob, y Balian ayudó a organizar su rescate y liberación al año siguiente. El rescate lo pagaría finalmente el emperador bizantino Manuel I, tío abuelo de María. En el año 1183, Balian y Balduino apoyaron a Raimundo contra Guy de Lusignan, esposo de Sibila, la hija mayor de Amalarico, y regente de Balduino IV, el cual se estaba muriendo de lepra. El rey hizo coronar en vida a su sobrino Balduino de Monferrato, de 5 años de edad, como correy, en un intento de impedir el ascenso de Guy. Poco antes de su muerte, en la primavera del año 1185, el rey Balduino ordenó que su sobrino llevara la corona en la iglesia del Santo Sepulcro. Fue el propio Balian, un hombre notablemente alto, quien llevó en el hombro al joven rey durante la ceremonia, lo que significaba el apoyo de la familia de Isabel hacia su sobrino. Poco después, el niño de 8 años se convirtió en rey único. Cuando este también murió, en el año 1186, Balian y María, con el apoyo de Raimundo, propusieron a la hija de María, Isabel, que entonces tenía unos 14 años de edad, como candidata al trono. Sin embargo, su marido Humphrey IV de Torón rechazó la corona y juró fidelidad a Guy. Balian también rindió homenaje a Lusignan a regañadientas, mientras que su hermano se negó a hacerlo y se exilió en Antioquía. Balduino encargó a Balian la crianza de su hijo Tomás, futuro rey de Ramla, que no se fue con su padre a Antioquía. Balian permanecería en el reino como consejero de Lusignan. A finales del año 1186, Saladino, sultán de Egipto y Damasco, amenazó las fronteras del reino después de que Reinald de Chatillon, aliado de Lusignan, atacara una caravana musulmana. Saladino estaba aliado con la guarnición de Tiberíades en el norte del territorio en poder de Raimundo III. Lusignan reunió a su ejército en Nazaret, planeando asediar Tiberíades, pero Balian no estaba de acuerdo con esto, y en su lugar sugirió a Lusignan
que enviara un emisario a Raimundo de Trípoli con la esperanza de que ambos pudieran reconciliarse antes de que Lusignan realizara un ataque insensato contra el ejército más numeroso de Saladino. La primera embajada fue un fracaso y la situación no cambió durante los primeros meses del año 1187. Después de Pascua de ese año, Balian, Gerardo de Ridefort, Roger Moulins, Reinaldo de Sidón y Josio, el arzobispo de Tiro, fueron enviados en una nueva embajada a Trípoli. Durante el viaje, se detuvieron en el feudo de Balian y este planeó quedarse brevemente mientras los demás se adelantaban. El 1 de mayo, los templarios y los hospitalarios fueron derrotados por el hijo de Saladino, Al-Afdal, en la batalla de Cresson. Balian aún llevaba un día de retraso y también se había detenido en Sebastea para celebrar una fiesta. Tras llegar al castillo de la Fève, donde habían acampado templarios y hospitalarios, comprobó que el lugar estaba desierto y pronto recibió noticias de la desastrosa batalla de los pocos supervivientes. Raimundo también se enteró de la batalla y se reunió con la embajada en Tiberíades y aceptó acompañarlos de vuelta a Jerusalén. Como el ejército de Al-Afdal había podido entrar en el reino gracias a su alianza con Raimundo, el conde se arrepintió de sus actos y se reconcilió con Lusignan. Lusignan marchó hacia el norte y acampó en Séfora, pero insistió en hacer marchar al ejército a través de una llanura seca y estéril para aliviar Tiberíades. El ejército no tenía agua y fue constantemente acosado por las tropas de Saladino, y finalmente rodeado en los cuernos de Hattin, a las afueras de Tiberíades. A principios de julio, en la batalla de Hattin, que tuvo lugar el 4 de julio, Balian y Joselino III de Edesa comandaron la retaguardia, pero el ejército cruzado fue completamente derrotado. Se afirma, según fuentes contemporáneas a la época de Balian, que Raimundo y Reginaldo de Sidón huyeron del campo en medio de la batalla, pisoteando a los cristianos, los turcos y a la cruz en el proceso. Pero este hecho no se encuentra corroborado por la historiografía moderna. La derrota provocó un cambio de guardia en Jerusalén. El rey Lusignan fue hecho prisionero y casi todas las ciudades y castillos cayeron pronto en manos de Saladino. Balian, Raimundo, Reginaldo y Payán de Haifa fueron algunos de los nobles que lograron escapar a Tiro. Raimundo y Reginaldo pronto se marcharon para ocuparse de la defensa de sus propios territorios, y Tiro quedó bajo el mando de Conrado de Monferrato, el cual había llegado poco después de Hattin. Balian se convertiría en uno de sus aliados más cercanos. Al abandonar Tiro, Balian pidió permiso a Saladino para regresar a Jerusalén a través de las líneas musulmanas y escoltar a su esposa y a sus hijos hasta Trípoli. Saladino lo permitió a condición de que Balian abandonara la ciudad y jurara no levantarse nunca en armas contra él. Cuando Balian y su pequeño grupo de caballeros llegaron a la ciudad, los habitantes le rogaron que se quedaran, y Balian fue absuelto de su juramento a Saladino por el patriarca Heraclio, que argumentó que la mayor necesidad de la cristiandad era más fuerte que su juramento a un no cristiano. Balian fue reclutado para dirigir la defensa de la ciudad, pero se encontró que había menos de 14 caballeros allí, por lo que creó 60 nuevos caballeros de las filas entre los burgueses. La reina Sibila parece haber participado poco en la defensa y se prestaron juramentos a Balian como señor. Junto con Heraclio, se preparó para el inevitable asedio, almacenando alimentos y dinero. En efecto, Saladino iniciaría el asedio de Jerusalén el 20 de septiembre del año 1187, después de haber conquistado casi todo el reino, incluidas Ibelín, Nablus, Ramla y Ascalón. El sultán no sintió rencor hacia Balian por romper su juramento y dispuso que una escolta acompañara a María y a sus hijos hasta Trípoli. Como el señor de mayor rango que quedaba en Jerusalén, Balian, según se escribió en la crónica, era visto por los musulmanes como poseedor de un rango más o menos igual al de un rey. Saladino logró derribar parte de las murallas, pero no logró entrar en la ciudad. Balian cabalgó entonces a reunirse con el sultán e informarle de que los defensores preferían matarse entre sí y destruir la ciudad antes que verla tomada por la fuerza. Tras negociar, se decidió que la ciudad se entregaría pacíficamente y que Saladino liberaría a 7.000 hombres a cambio de 30.000 besantes. Por el mismo precio, se permitiría que 2 mujeres o 10 niños ocuparan el lugar de un hombre. Balian entregó las llaves de la Torre de David
el 2 de octubre y existía un plazo de 50 días para el pago de los rescates. Saladino liberó a algunos de ellos y permitió una marcha ordenada fuera de Jerusalén, evitando la masacre que se había producido cuando los cruzados capturaron la ciudad en el año 1099. Balian y el patriarca Heraclio se ofrecieron como rehenes para rescatar a los ciudadanos francos que quedaban, pero Saladino se negó. Los habitantes rescatados marcharon en 3 columnas. Balian y el patriarca encabezaron la tercera, que fue la última en abandonar la ciudad, probablemente hacia el 20 de noviembre. Balian posteriormente se reunió con su esposa e hijos en Trípoli. La caída de Jerusalén y la muerte de Sibila en el sitio de Acre en el año 1190 darían lugar a una disputa por el trono del reino. La hijastra de Balian, Isabela, era ahora la reina legítima, pero Lusignan se negó a ceder su trono y el marido de Isabela, Humphrey, que había abandonado su causa en el año 1186, permaneció leal a él. Si Isabel quería triunfar, necesitaba un marido políticamente aceptable y militarmente competente, y el candidato obvio era Conrado de Monferrato, que también tenía cierto derecho como tío paterno de Balduino V. Balian y María se apoderaron de Isabel y la convencieron de que aceptara el divorcio. Y para lograr este hecho, existían precedentes: la anulación del matrimonio de Amalarico I con Inés de Courtenay y los intentos de obligar a Sibila a divorciarse de Lusignan. El matrimonio de Isabel fue anulado por Ubaldo de Lanfranchi, arzobispo de Pisa, que era legado papal. La disputa sucesoria se prolongó con la llegada de Ricardo I de Inglaterra y Felipe II de Francia a la Tercera Cruzada. Ricardo apoyaba a Lusignan como vasallo poitevino, mientras que Felipe apoyaba a Conrado, quien terminó casándose con Isabela, primo de su difunto padre. El papel de Balian y María en el divorcio de Isabel y su apoyo a Conrado como rey le granjearon el odio acérrimo de Ricardo y sus partidarios. Ambrosio, que escribió un relato poético de la cruzada, calificó a Balian que más falso que un duende y dijo que debería ser cazado con perros. Balian se convirtió en uno de los consejeros de Enrique y en ese mismo año dirigió la retaguardia del ejército de Ricardo en la batalla de Jaffa en el año 1192. Más tarde, ayudó a negociar el tratado de Jaffa en ese mismo año entre Ricardo y Saladino, y con este hecho se pondría fin a la cruzada. En virtud de este tratado, Ibelín permaneció bajo control de Saladino, pero muchos lugares de la costa que habían sido reconquistados durante la cruzada quedaron en manos cristianas. Tras la partida de Ricardo, Saladino compensó a Balian con el castillo de Claymont y otros 5 emplazamientos cercanos, todos afuera de Acre. Se conoce que Balian moriría en el año 1193 con un poco más de 50 años. En el siglo XIII, Balian se convirtió en un nombre común de la familia Ibelín. Balian, señor de Beirut, hijo de Juan y nieto del anterior, sucedió a su padre como señor de Beirut en el año 1236. El hermano de Balian de Beirut, también llamado Juan, tuvo un hijo llamado Balian. Este Balian fue señor de Arsuf y se casó con Plasencia de Antioquía. El nombre también pasó a la familia de los Grenoir de Sidón, ya que la hija de Balian, Elvira, y Reginaldo de Sidón llamaron Balian a su hijo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.